Ya, entonces vamos a iniciar la clase 14 de fisiología, que corresponde al eje hipotálamo hipofisiario. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero ahora vamos a consolidar esa información. Entonces, los dos elementos que vamos a ver son obviamente el eje hipotálamo hipofisiario y las hormonas neurohipofisiarias. ¿Ya? La clase de mañana se va a encargar de las hormonas adenohipofisiarias y especialmente con énfasis en la hormona del crecimiento. ¿Ya? Ya, entonces los resultados de aprendizaje de esta clase son explicar el mecanismo de interacción entre el hipotálamo y la neurohipófisis desde una perspectiva fisiológica y explicar la síntesis, liberación y regulación de la ADH y la oxitocina. Entonces aquí tenemos el gran esquema, ¿no es cierto?, de esta clase. Tenemos el hipotálamo que está en el interior del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Está protegido en cierta forma por la barrera hematoencefálica. Y tenemos a la adenohipófisis y la neurohipófisis que estarían fuera, ¿ya? Estarían fuera en el estricto rigor de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la forma en que se conectan. Bueno, tenemos los sectores, ¿no es cierto?, de los liberadores de las hormonas hipofisiotróficas, ya todas las neuronas que liberan las hormonas hipofisiotróficas, hipotalámicas, que liberan hacia la eminencia media, ¿ya? El sector que está altamente vascularizado y tiene una baja, digamos, capacidad de filtro, baja capacidad de filtro de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, deja pasar moléculas, deja pasar, ¿no es cierto?, proteínas y pequeñas moléculas y acceder hacia el sistema porta hipofisiario, llevar las hormonas hacia la adenohipófisis y estimular, ¿no es cierto?, las células que generan las hormonas tróficas, ¿ya? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la FSH, la LH, la ACTH, ¿no es cierto?, la TSH, etc. Y esas hormonas tróficas se liberan a la sangre, ¿no es cierto?, y son transportadas hacia su tejido blanco, donde se producen las hormonas clásicas, las cuales normalmente son reguladoras hacia, ¿no es cierto?, la adenohipófisis o hacia el hipotálamo. Pero la clase de hoy día, vamos a concentrarnos más mañana, y hoy día nos vamos a concentrar en esta parte, que es el eje, ¿no es cierto?, hipotálamo neurohipofisiario. Y en este caso sería un tracto hipotalámico hipofisiario. Son axones, ¿ya?, que cruzan la eminencia media y llegan entonces hacia la neurohipófisis, y estos axones conducen de manera anterógrada, igual que como lo hemos revisado en otras clases, ¿no es cierto?, las hormonas entonces neurohipofisiarias son transportadas por las quinesinas, por ejemplo, hacia el terminal axónico y acumuladas, ¿ya? Son acumuladas en este sector y a medida que van siendo transportadas son procesadas, ¿ya? Son procesadas, son cortadas y adquieren un tamaño correcto. Pero quedan almacenadas en este lugar, ¿no es cierto?, en el terminal sináptico. Y una vez que llega un potencial de acción, se entra el calcio, ¿no es cierto?, y se produce la liberación de las vesículas sinápticas y, ¿no es cierto?, hacia los tejidos blancos. En este caso, las oxitocina y la ADH son liberadas a la circulación, y desde la circulación van a llegar a sus tejidos blancos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, tenemos para la ADH el tejido vascular o las células principales, ¿ya?, del túbulo colector y túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Y en el caso de la oxitocina tenemos otros lugares, ¿no es cierto?, como la glándula mamaria o también el útero, ¿ya?, como lugares blancos de la oxitocina. Esto es lo que le va a pasar entonces a cada una de estas dos hormonas. Primero son sintetizadas como presoficina o prooxificina, ¿ya?
En la presoficina es para la vasopresina, ya que es la ADH. Por eso se le llama preso, ¿ya? Porque tiene que ver con presión, ¿ya? Y es pre-pro porque todavía tiene péptidos, ¿ya? Que tienen que ser cortados. Una vez que he cortado el primer péptido, ¿no es cierto?, ya se transforma en presoficina. Y una vez que se corta el segundo péptido, se transforma finalmente en la vasopresina o ADH. Y los péptidos que van quedando son péptidos que acompañan a estas hormonas. Para el caso de la ADH, el péptido que acompaña se va a llamar neuroficina 2 y para el caso de la oxitocina es la neuroficina 1. ¿Ya? Y este procesamiento va a ocurrir durante el transporte anterógrado en el tracto hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Que se llama clivaje de las neuroficinas y el flujo axoplásmico, ¿ya? Entonces, vamos a tener una acumulación de estas neuronas y de estos péptidos, neuropéptidos, en el terminal axónico, ¿ya? Del tracto hipotálamo hipofisiario, y cuando ocurre la señal, ¿ya? La señal correcta para la liberación de la ADH o la oxitocina, entonces la neurona se va a activar, produce potencial de acción y se libera finalmente la hormona, ¿no es cierto?, hacia la circulación. Y va entonces llegar hacia las arteriolas o riñones o va a llegar hacia la glándula mamaria y útero, ¿ya? Dependiendo de qué hormona es la que se va a liberar. Acá está la estructura que tienen cada uno de ellos, ya son estructuras parecidas, tienen bastante homología, ¿ya? Acá está el núcleo de mayor actividad, ¿ya? El núcleo supraóptico para la ADH y el núcleo paraventricular para la oxitocina. Son, como ven ustedes, son pequeños péptidos, básicamente, no es una proteína grande. Y los factores que van a estimular la secreción, por ejemplo, de la ADH, ya sabemos, ya la ADH es una hormona antidiurética, ya por lo tanto es lógico que, por ejemplo, una osmolaridad disminuida del suero, ya de nuestro plasma, sea un factor inhibitorio y que un factor estimulatorio sea un aumento de la osmolaridad, es decir, haya muchas moléculas homóticamente activas y una proporción inferior de agua. Entonces, ¿qué hace? Esto estimula la liberación de ADH para que exista mayor volumen de agua, ¿ya? Para que la osmolaridad no suba tanto, sino que la osmolaridad se mantenga normal. Lógicamente, también otro estímulo sería la disminución del volumen, ¿ya? Del líquido extracelular. Entonces, estos dos son los mayores estimuladores de la liberación de ADH. La hiperosmolaridad y la hipovolemia, ¿ya? Esa sería la forma de decirlo. Y obviamente también existen otros estimuladores como el dolor, la náusea, la hipoglicemia, la angiotensina 2 propiamente tal, la nicotina, los opiáceos y las drogas. Y factores que lo van a inhibir, ya tenemos el etanol. Ya uno siempre se pregunta por qué cuando uno toma cerveza y cosas así, orina tanto. Bueno, quizás una de las razones es porque el etanol inhibe la ADH. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, una diuresis mayor en presencia de etanol, ¿ya? También las agonistas alfa-adrenérgicos y el mismo péptido natriurético auricular. Ya también son factores inhibitorios de la, ¿no es cierto?, liberación de la ADH. Es bien interesante considerar que hay, por ejemplo, de esta lista que está acá, hay muchos factores que podrían estar presentes en una persona que, supongamos, está en una operación, está postoperatoria, en el postoperatorio, después de una cirugía grande, por ejemplo, ¿ya? Esa persona que está postoperatoria, es muy posible que pueda estar con dolor, con náuseas, que esté quizás con una disminución de volumen, ¿ya? Porque ha perdido volumen y le estamos agregando volumen, o incluso con drogas, ¿ya? Entonces, es interesante considerar que en muchas condiciones postoperatorias los pacientes pueden tener muy altos niveles de ADH. Es bien interesante pensar en eso, ¿ya? Y la manera de, ¿no es cierto?, de prever eso, por ejemplo, es también evitar lo que un tiempo se usó, es usar suero, suero fisiológico, pero sin mucho sodio, con menos sodio y con
con 5% de suero glucosado, al 5%, ¿ya? Si uno utiliza un suero glucosado al 5%, y no le agrega el sodio correspondiente, uno puede diluir mucho el sodio corporal, ¿ya? Si que le agregas suero glucosado al 5% al paciente. Y no, ese suero glucosado no viene con sodio, ¿ya? Y ha pasado en más de una ocasión, ¿ya? Que eso pasó hace tiempo, o sea, esto ya no ocurre ahora, pero se está reportado en la literatura que, por ejemplo, un paciente de repente estuvo confuso. Después de una operación, un paciente normalmente debe ser de estas características: postmenopáusico, mujer obviamente, postoperado de una cirugía grande, ¿ya? Que estuvo relativamente complicada, con mucho dolor, con muchas náuseas, ¿ya? Por ejemplo, puede haber sido una cirugía biliar o algo así, ¿ya? Y esta persona, después de algunas horas de la operación, empieza a estar en un estado de confusión, confusional, un estado donde pierdes la noción del tiempo, el espacio, y empieza, por ejemplo, a tener convulsiones y cosas así, ¿ya? ¿Qué va a pasar en ese caso? Ha pasado que se dieron cuenta que el suero glucosado que le estaban echando no tenía sodio, tenía una osmolalidad normal, pero no sin sodio. Entonces lo que pasó es que hubo una hiponatremia en ese paciente, ¿ya? Y la hiponatremia, como ustedes saben, genera una encefalopatía hiponatrémica, ¿ya? Entonces la persona, obviamente, con un sodio de 120, de 110, entra en estado de coma prácticamente y puede morir, ¿ya? Con las hiponatremias, ¿ya? Porque es muy dañino para el cerebro. El cerebro estaba, obviamente, recibiendo mucho volumen, ¿no es cierto? Se estaba hinchando las neuronas se estaban aplastando contra la calota y eso era muy grave. Ya por eso la persona estaba en ese estado confusional, delirante y estaba prácticamente entrando en estado de coma. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué toco esto? Porque uno ve en ese paciente, ¿ya? En un paciente que posiblemente puede tener muchos factores que estimulan la ADH, ¿ya? Entre otros, a lo mejor tiene aumentado la angiotensina 2 por respuesta renal, tiene mucho dolor, náusea, ¿no es cierto? Puede tener drogas, etcétera. Y además los pacientes postmenopáusicos también aparentemente pueden tener altos niveles también de ADH, ¿ya? Por lo tanto, es importante mencionar esta situación, ¿ya? De los peligros del suero glucosado. De hecho, hay paper en revistas de enfermería que se llama así, los peligros del suero glucosado, al 5%. ¿Por qué el dolor y la náusea pueden producir un aumento de la ADH? Porque seguramente hay una cuestión que nuestro cuerpo tiene, hay como un paradigma, ¿ya? Nuestro cuerpo es acuoso, por definición, ya tiene un 60% de agua. Y dentro de los sensores corporales, probablemente el hipotálamo es uno de los más importantes en ese sentido, porque el hipotálamo sensa el volumen y la osmolaridad, ¿ya? Entonces, al sensar eso, ¿qué hace? Básicamente nos protege de perder volumen. Es un sistema que nos protege de perder volumen, ¿ya? ¿Y cómo podemos perder volumen? En cualquier caso, podemos perder volumen si nos caemos, hay una herida, un golpe fuerte y hay una herida y la herida sangra. Perdemos volumen. Y eso es grave, ¿ya? Podemos perder volumen, por ejemplo, en una venopunción. También se ha demostrado que si el paciente tiene muchas punciones venosas, que son justamente los que están en el postoperatorio, que han tenido muchas punciones venosas, también tienen un nivel de ADH alto, porque ese dolor le va llegando como una señal de peligro al hipotálamo. Y el hipotálamo dice, entonces cuidemos, liberemos más ADH porque podemos perder más agua, ¿ya? Claro, claro, entonces va a generar edematización esto, ¿te das cuenta? Dolores, la náusea, obviamente la náusea es el inicio del vómito, y el vómito es pérdida de volumen. Entonces, lógicamente ahí también vamos a proteger el volumen. Entonces, el cuerpo está hecho para protegernos de perder volumen. Porque cualquier situación que cause dolor o náusea, o en fin, muchas otras situaciones, son como advertencias de algo terriblemente dañino que podría ser nuestra muerte, porque nos desangramos o porque perdemos el volumen. Entonces el hipotálamo es como una clave
de esa defensa que tenemos, la defensa contra la pérdida de volumen, ¿ya? Esa es la razón. Vale, ya. Entonces, aquí tenemos las curvas de respuesta del hipotálamo, ¿no es cierto?, frente a los cambios de la osmolaridad plasmática, por ejemplo. Entonces, fíjense que la secreción de ADH a una osmolaridad de 280 en normal es 0. Sin embargo, cuando está el volumen en expansión de volumen, la secreción de ADH sigue siendo 0 hasta cerca de los 290. Porque ya tenemos la expansión de volumen, por lo tanto hay algo que impide la respuesta hipotalámica. Y si hay contracción de volumen, hay como un aumento de la sensibilidad. Entonces, puedo responder a menos de 280, ¿se entiende? Ya, eso es una cosa interesante. Lo otro que es interesante es que observamos, ¿no es cierto?, que las respuestas a la contracción de volumen parecen ser mucho más grandes que las respuestas a la osmolaridad. Entonces, si tenemos una contracción de volumen, aunque sea, entre comillas, aparentemente pequeña, ¿ya? Vamos a tener una gran secreción de ADH. ¿Ya? Eso es lo que demuestra esta curva en amarillo. Por lo tanto, los receptores hipotalámicos al volumen son más sensibles que los receptores hipotalámicos a la osmolaridad. Esa sería como la conclusión que nos saca de este gráfico que está ahí, ¿ya? También acá hay otro esquema bonito que encontré en un libro de fisiología que muestra esto. Acá tenemos el valor normal del volumen, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando ese valor normal, o el volumen normal, o la volemia normal, ¿cierto?, se altera? Por ejemplo, cuando el volumen del líquido extracelular aumenta por ganancia de, ¿no es cierto?, de fluido, o por, ¿no es cierto?, ganancia de fluido y sodio, de las dos cosas, ¿ya? En las dos cosas se gana el fluido solo, o se gana el fluido más sodio, ¿ya? En los dos casos hay aumento del volumen, del LEC. Entonces se altera la osmolaridad, eso produce, ¿no es cierto?, una distensión de los receptores de volumen, ¿cierto?, auriculares, y un aumento del volumen sanguíneo, ¿ya? Si eso pasa, obviamente, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir la sed, ya tenemos volumen, por lo tanto va a haber una sensación de satisfacción, ¿no es cierto?, de plenitud respecto de la sed, por lo tanto no va a haber estímulo de la sed, va a disminuir la sed. Va a disminuir la liberación del ADH también, ¿no es cierto?, porque los receptores de volumen estamos en volumen alto, por lo tanto no están activos. Y también vamos a disminuir la liberación de la aldosterona, ¿ya? Porque tenemos también la presión relativamente alta. Necesitamos liberar aldosterona, ¿cierto? Tenemos la presión más o menos bien. Ya. Entonces, con estos factores tenemos una pérdida aumentada de sodio en la orina, ya que la aldosterona está baja, ¿cierto? En caso de la ADH tenemos una pérdida aumentada de volumen de agua en la orina, y en caso de la sed tenemos una disminución de la ingesta de agua. Estos factores, ¿no es cierto?, todos ellos van a contribuir a que se vuelva al valor normal del volumen, de la volemia o del LEC, ¿no es cierto?, en esta persona. La misma situación va a ocurrir cuando hay una pérdida, ¿no es cierto? Una pérdida de sodio o una pérdida de fluido. Entonces disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión, ¿no es cierto? Y aquí se activa el sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona. Y esto ya sabemos lo que va a hacer, va a producir un aumento de aldosterona. Obviamente si tenemos, ¿no es cierto?, un aumento de, o sea, una disminución de volumen, los hormoreceptores hipotalámicos van a activar la liberación de ADH y entonces va a disminuir la pérdida de agua por la ADH. También la ADH y otros estímulos nerviosos aumentan la sensación de sed, que va a generar una conducta de consumir agua, y el aumento de aldosterona va a aumentar la retención de sodio, todo lo cual va a tender a volver el volumen a su normalidad, ¿ya? Siendo que estaba perdido, pero ahora ya estamos estableciendo mecanismos para volver a restablecerlo, ¿ya? Así que me gusta el monito porque es como bien didáctico para mostrar lo que está pasando.
Después, esto yo sé que lo sabemos bien, pero simplemente para completarlo, ¿no es cierto? La ADH, una vez que es liberada, ¿cierto? Por cualquiera de los estímulos que ya hemos visto, llega hacia la célula del túbulo contorneado, la célula principal, y va a producir, ¿no es cierto?, su efecto, ¿ya? Se une, obviamente, a su receptor, ¿ya? Que es un receptor de tipo, se le llama B2, receptor B2, ¿ya? O sea, la V mayúscula y un 2, ¿ya? En contraposición del receptor en la arteriola, que se llama V1, ¿ya? Receptor V1 y el otro el receptor V2. ¿Ya? Este receptor V2 que va a producir entonces la liberación de AMP cíclico, la movilización de las vesículas con acobrina, la colocación de las acobrinas en la membrana, ¿no es cierto?, apical, perdón, vasolateral, ¿ya? No, es apical, sí, perdón. Es apical porque acá tenemos la unión estrecha, aquí tenemos la membrana vasolateral, ¿no es cierto? Y aquí tenemos los capilares, ya, perdón, era apical, correctamente. Entonces los acoborinas se colocan en la membrana apical y el agua puede ahora transportarse, ¿no es cierto?, desde el intersticio, ¿ya? Que sabemos que aquí hay gradiente córtico papilar, pero va a haber una gradiente osmótica suficiente para que el agua se pueda movilizar, ¿no es cierto?, desde el filtrado glomerular hacia la célula principal y desde ahí mover por otra acuaporina hacia la membrana vasolateral y desde ahí moverse por los intersticios hacia los capilares, ¿ya? Y ser finalmente, ¿no es cierto?, reabsorbida hacia la circulación, ¿ya? Entonces ahí tendremos el mecanismo que usa ADH para la reabsorción del agua, ¿no es cierto?, y evitar la diuresis. Por eso sería antidiurética, ¿no es cierto? Ya. En cambio, ¿no es cierto?, ADH a nivel de las células, ¿no es cierto?, endoteliales, células musculares, de músculo liso endotelial, va a unirse al receptor V1. ¿Se dan cuenta? Se une y va a producir entonces una activación de la proteína alfa que va a activar la fosfolipasa C, la cual ya sabemos produce fosfatidilinositol a partir del fosfatidilinositol bifosfato, produce IP3 y diacilglicerol. Diacilglicerol va a activar la proteína quinasa C, que puede abrir un canal de calcio, ¿no es cierto?, activado por voltaje. Lo puede fosforilar y activarlo. Y, ¿no es cierto?, también el IP3 se va a unir a un receptor de IP3, ya, en el retículo sarcoplasmático, el cual se convierte, ¿no es cierto?, ahora en un canal de calcio, ya, que se abre, y el calcio ahora que estaba acumulado sale hacia el sarcoplasma. Una vez que el calcio está acumulado, ya sea porque entra, ¿no es cierto?, a favor de su gradiente extracelular intracelular, o porque entra desde de las cisternas, se une al complejo calcio-calmodulina, ¿ya? Y activa la quinasa de cadena liviana de la miosina, la cual, ¿no es cierto?, adquiere motilidad y produce entonces la movilidad de la miosina sobre el filamento de actina, y se produce entonces el acortamiento del sarcómero y, ¿no es cierto?, la vasoconstricción. Entonces, ADH genera vasoconstricción. Pero cuando estamos en presencia de óxido nítrico o de péptido natriurético auricular, se genera el proceso opuesto, ¿ya? Que generamos GMP cíclico, y en ese caso se activa la fosfatasa de la miosina, es decir, que le quita el fosfato a la miosina, a la cadena liviana, lo cual va a generar vasodilatación, ¿ya? Entonces ahí tenemos el efecto de la ADH a nivel del receptor V1, comparado con el efecto del ADH por el receptor V2 en la célula principal. Ya. Cosa interesante que decir es la diabetes insípida central. Cuando ocurre, ¿no es cierto?, sabemos que hay una falla neurohipofisiaria para secretar la ADH, ¿ya? Por eso se llama central, porque está asociado a fallas, ¿no es cierto?, hipotalámicas para esta secreción, ¿ya? Que también podrían ser fallas a nivel de la liberación, ¿no es cierto?, la liberación también de la ADH, no solamente hipotalámica. ¿Qué hace esto? Disminuye la concentración circulante de ADH
y disminuye entonces la permeabilidad al agua del túbulo colector. Lo cual, obviamente, ¿no es cierto?, como no tenemos permeabilidad al túbulo colector, tenemos un aumento del volumen de la orina, y la orina se diluye mucho, no se concentra. Entonces perdemos una gran cantidad de volumen, y la persona está continuamente, ¿no es cierto?, requiriendo agua, está siempre con sed. Es una enfermedad muy lamentable, ¿no es cierto?, muy terrible. Probablemente la persona va a estar siempre tratando de estar con un hielo en la boca, para tratar de satisfacer su sed, porque está con una sed horrible todo el rato, ya por la cantidad de volumen que está perdiendo. No solamente va a perder mucho volumen, sino que también va a ganar mucha osmolaridad. Entonces, como sabemos, está en las dos condiciones necesarias para, ¿no es cierto?, estimular la liberación de ADH. ¿Ya? En general está en esas condiciones, ¿ya? Está en condiciones de estimular la liberación de ADH, pero por distintas condiciones no se secreta la ADH, ¿ya? Pero sí responde a análogos de ADH, o sea, si llega a ser que esta situación, este paciente, respondiera a un análogo de ADH que yo se lo agrego, le inyecto o se lo doy, ¿ya? Si responde, entonces sería una falla que no es central, ¿ya? Porque no, está mal lo que acabo de decir. No, eso no significa. Lo que significa es que la respuesta de ADH en un paciente que es central, su respuesta está intacta, ¿ya? Si yo le doy un análogo, va a responder. Eso es lo que significa. Sería diferente si yo a un paciente que tiene diabetes le doy un análogo y no responde, entonces la falla es periférica, ¿ya? Porque obviamente hay algo dentro de todo el sistema periférico, respuesta que no responde, ¿ya? En este caso, cuando es central, la respuesta periférica está intacta. Eso es lo que tengo que decir, ¿ya? Eso, ahí está correcto. Cuando es periférico, lo que está mal, entonces no responde a un análogo. Ahí sería, ¿no es cierto?, la falla periférica. Pero si la falla es central, no debo asumir en principio que voy a tener malo, ¿no es cierto?, la respuesta periférica, y por lo tanto debiese responder a un análogo de ADH. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. En el caso que sea nefrogénico, entonces vamos a tener una resistencia a la ADH, es decir, periféricamente vamos a tener un problema. Y ahí podría ser que el receptor B2 o la proteína G o algún otro elemento de la cascada de reacciones esté mala, ¿no es cierto? Puede estar fallando. Y en este caso, si tenemos una diabetes insípida nefrogénica, no importa que le demos el análogo, no va a responder, porque tiene malo su receptor o su segundo mensajero, está malo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que va a pasar es que hay una baja permeabilidad al agua en el túbulo colector, y voy a tener un aumento de volumen de orina diluida, lo mismo, un aumento de molaridad, ¿no es cierto? Y la ADH circulante va a ser muy alta. Entonces, esas pueden ser diferencias. Hagamos un resumen entonces. La diferencia entre central y nefrogénica. En la diabetes insípida central, yo no debo tener ADH circulante, o si tengo es muy baja. Esa es la primera cosa. Pero en la diabetes insípida nefrogénica tengo ADH circulante alta. Ya, esa es la primera diferencia. Segunda diferencia es que en la diabetes insípida central yo puedo tener respuesta a un análogo de ADH. Si yo lo doy, me responde. Y en la diabetes insípida nefrogénica no, porque no tiene cómo responder, ¿ya? Serían como las dos diferencias, el nivel de ADH y la respuesta a un ADH exógeno, ¿ya? ¿Se le puede dar un receptor para que la gente debe retener el ADH? ¿O Yo creo que, mira, eso es una muy buena pregunta y es muy posible que se hayan hecho experimentos con ratones tratando de hacerlos transgénicos y de agregarle algo, pero no te sabría decir con certeza, ¿ya? Pero en términos así como mecanísticos me imagino que podría ser. Es posible, sí. Profe, Sí, dígame. ¿qué pasa con la ADH circulante? En este caso, este paciente, como no responde al ADH porque tiene el receptor malo, tiene una ADH circulante alta, porque tiene los variables que estimulan la ADH. Mira, fíjate el variable que tiene. Tiene hiperosmolaridad, entonces ya tenemos un estímulo para la ADH. Y tiene una
hipovolemia, porque el volumen de la orina es muy alto, ¿no es cierto? Entonces está perdiendo volumen. Entonces tiene una hipovolemia plasmática y tiene una hiperosmolaridad plasmática, que son los dos mayores estimulantes para el ADH. Y como centralmente este paciente, que es nefrogénico, tiene bien el hipotálamo, tiene bien la neurohipófisis, va a liberar mucho ADH. Pero esa ADH no le va a servir para recuperar el agua. No le va a servir. ¿Pero esa DH va a seguir siempre en circulación o se separa, se reabsorbe? ¿Qué pasa con la ADH? Sí. Hace lo que cualquier molécula hace en nuestro cuerpo, que actúa un tiempo y y en base a su vida media. Todas las moléculas de nuestro cuerpo tienen una vida media. Todas las hormonas, los neurotransmisores, y esa vida media tiene que ver con la exposición que tienen a una enzima que lo degrada, o la exposición que tiene al hígado, que también normalmente degrada las cosas que le llegan, las modifica, le coloca un sulfato, un acilo, un metilo, y eso ya es una señal para que eso se excrete, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, va a depender de la vida media, pero otra cosa interesante, aquí uno podría decir que en este caso, como la persona tiene una ADH muy alta, es muy posible que los otros efectos, que sean efectos del receptor V1, deberían estar presentes. ¿Y qué piensan ustedes entonces en ese caso? ¿Cómo está por ejemplo, debería estar los vasos sanguíneos, dado que esto es un vasopresor? ¿Ya? Debería generar un efecto, ¿no es cierto? Si tengo ADH muy alto. O yo debería esperar que algo esté pasando ahí con los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Claro, debería tener, pero recordemos que está en hipovolemia. Entonces es muy posible que a lo mejor ni siquiera la presión se regule, se logra regular, pero probablemente va a tener vasoconstricción en muchos sectores. Ya, muy bien. Y lo que ya sabe muy bien es el síndrome de la ADH inapropiada, que es, ¿no es cierto?, que es un tumor que secretaría ADH. Esto sería diferente a una ADH nefrogénica, o sea, a una diabetes insípida nefrogénica, ¿no es cierto?, o central. Este es un tumor, nomás que secreta ADH, el ADH circulante está alta, y por lo tanto aquí lo que voy a tener un efecto ADH alto en el riñón. Es decir, voy a tener una recuperación de volumen muy grande y la persona va a tener entonces una disminución del volumen de la orina, ¿ya? Con lo cual va a aumentar el volumen plasmático, ¿ya? Y va a tener una disminución por efecto del mayor volumen, una caída en la osmolaridad, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener aquí las dos variables que estimulan la ADH, o sea que la inhiben, están presentes. Está con hipoosmolaridad y está con hipovolemia. Perdón, hipervolemia. Hipervolemia e hiposmolaridad. Entonces tiene los factores que deberían inhibir, pero tiene la ADH alta. Entonces por eso se llama síndrome de la ADH inapropiada, porque no debiese estar alta. Porque los estímulos que tiene son estímulos para inhibir, no para aumentar. Pero obviamente tiene un tumor que lo secreta, y ahí el tumor al secretarlo, entonces va a generar todo el efecto que sabemos ya se va a producir, y esto puede ser tratado con un antagonista de la ADH que se llama demeclociclina, ¿ya? Ahí tenemos entonces el caso del síndrome de la ADH inapropiada. ¿Este paciente que tiene ese síndrome realmente tiene una dermatitis generalizada? Sí, claro, lógico. No, es generalizada. Sí, por supuesto. Ya sabemos ya lo que pasa con la expansión ¿cierto? Del leak, se expande, entonces está edematizado. Ya, ahí tenemos la ADH. Ahora nos vamos un poquito a la oxitocina, ¿ya? La oxitocina ya sabemos que tiene dos lugares donde va a actuar, ¿no es cierto? Va a actuar a nivel de la glándula mamaria y responde, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta de oxitocina es una respuesta motora, ¿ya? Entonces se genera una contracción de la célula mía epitelial y ayuda entonces a la eyección de la leche, ¿ya? Eso es lo que ayuda. Esto se va a generar por un reflejo, ¿ya? El lactante va a succionar el pezón y esto va a generar un estímulo, ¿no es cierto?, positivo a la neurohipófisis para generar la liberación de oxitocina. Se libera oxitocina y se produce la eyección de la leche, ¿ya?
Lo mismo pasa cuando hay un estiramiento del cervix o al final del embarazo. También eso va a generar, ¿no es cierto?, un gran estímulo hacia los núcleos supraópticos paraventriculares que van a liberar entonces, van a ayudar a la liberación de la oxitocina, y eso va a facilitar también posteriormente la contracción del útero. Entonces son estimulantes la succión del pezón, también son estimulantes, hay otros estímulos, como el miedo, el dolor, el ruido, la fiebre, son estímulos que son, en este caso, son negativos. Estos son estímulos inhibitorios, ¿ya? Por ejemplo, una madre que tiene mucho miedo, mucho dolor, en fin, o fiebre, no va a producir leche, ¿ya? Uno puede, yo conozco a muchas personas, obviamente todos ustedes también, a muchas personas que algunas de ellas han amamantado y otras no han podido amamantar, ¿ya? Entonces hay muchas causas. Sí. ¿Pero es necesario que para que pueda producirse leche haya habido un embarazo previo o no es necesario? No, no es necesario el embarazo para la producción de leche. De hecho, un paciente con un prolactinoma puede producir leche. Es parecido a un suero, pero no es una leche como tal. Y solamente por la succión mamaria, por ejemplo, una persona que no tuvo un hijo, pero una persona que no puede amamantar y amamantándolo, le succiona la mama, ¿puede realmente? Sí puede, sí puede, sí, sí. Sí. Hay personas que se les llama ¿cómo se les llama? Las nodrizas. Hay personas que son nodrizas y son personas que no están embarazadas y le pasan la guagua y la guagua le succiona y le sale leche. Increíblemente. O sea, no es el embarazo, no requiere esto del embarazo. Lo que se requiere es que la glándula mamaria esté bien desarrollada y ocurra la succión. Yo creo que esas dos cosas son necesarias. Si esas dos cosas ocurren, la persona produce leche. Ahora, si tiene un prolactinoma, también ayuda. ¿Y qué estímulo aumenta la síntesis de prolactina? Aumentar la síntesis de prolactina. Tenemos me parece que la dopamina es inhibitoria. Sí, la dopamina es inhibitoria. Tendría que ser el estímulo, me parece que es el mismo estímulo que estimula la hormona del crecimiento. Es el mismo, son de la misma familia y están regulados por la misma del gen GH-RH. Entonces, estimula la prolactina GH-RH también. Ya, bueno, la madre no solamente requiere la succión mamaria, la madre puede simplemente mirar, escuchar o oler a la guagua. Y ya se le puede generar, no sé si ustedes han escuchado, me parece que no hay ningún padre ni madre, ¿no es cierto? ¿No? ¿Alguien es papá o mamá? ¿No? Ya. Bueno, yo he escuchado muchas veces decir esto, que le bajó la leche, ¿ya? Entonces, a la mamá le baja la leche y ¿por qué le baja la leche? Porque escucha al bebé que está llorando, o porque siente, a veces hay mamás que van al trabajo y siente que la guagua tiene hambre y le baja la leche, ¿ya? Y se manchan enteros de leche, ¿ya? Entonces tienen que andar siempre ahí limpiándose, es bien molesto en realidad para una mujer, eso. Otra cosa que produce la estimulación de mucha oxitocina es el orgasmo, también, ¿ya? Las mujeres que son sexualmente activas y tienen orgasmo también van a tener unos niveles de oxitocina más altos que las personas que no tienen orgasmo, ¿ya? Sabemos que hay personas que a veces por decisión no tienen orgasmo porque no quieren o porque por un deseo, por una orientación sexual, simplemente no les interesa, ¿ya? O no tienen pareja, o no quieren tener orgasmo, etc. Y eso les va a causar un problema, porque la oxitocina es la hormona del amor, ¿ya? Básicamente. Entonces, tiene que ver con la felicidad, ¿ya? Las personas que tienen orgasmo son personas que se asume por la neurobiología, por lo menos, que son más felices que las que no tienen orgasmo, ¿ya? O sea, yo no voy a hacer aquí ninguna apología de las personas que tienen o no tienen, pero sí lo que puedo decir es que aparentemente los que tienen orgasmo, ¿ya? Y deciden tener orgasmo, todo eso, parece que tienen un poquito más de felicidad, pareciera, por la biología.
ya que las personas que no lo tienen. Bueno, siguiendo con eso, ya sabemos que los inhibidores son el miedo, el dolor, el ruido, la fiebre, o los opioides también son inhibidores. Ya, ¿qué estimulantes tendríamos entonces para la oxitocina? Bueno, éramos la succión, la dilatación, el orgasmo, el ver, el escuchar o el oler, ¿no es cierto?, al infante. Y los inhibidores serían las endorfinas. ¿Y cómo sería el mecanismo de acción? Recordemos que esta es una hormona que produce una contracción mioepitelial, ¿no es cierto? Eso es lo que hace. Entonces aquí, obviamente, que necesitamos movilizar el calcio. ¿Ya? Claramente, entonces, el mecanismo de acción de la oxitocina tiene que pasar por liberar calcio, ¿ya? Porque el calcio es el que va a producir la contracción. Entonces, se une la oxitocina a su receptor, se estimula la proteína G, que activa la fosfolipasa C, que produce IP3 y diacilglicerol. IP3 libera calcio al retículo y eso produce la contracción miometrial, ¿ya? Porque se va a producir, ¿no es cierto?, la fosforilación de la cadena liviana de la miosina quinasa. Y se producen los complejos, ¿no es cierto?, que van a producir la contracción. Y en segundo lugar, va a ocurrir que el diacilglicerol también va a estimular la síntesis de prostaglandinas, ya que va a estimular los canales de calcio dependiente de voltaje, y eso, entonces, vamos a producir la apertura del canal de calcio de la membrana, ya que pueden estimular directamente o pueden estimular a través de IP3 también la movilización de calcio. Entonces tenemos varios mecanismos que van a estar produciendo el aumento de calcio intracelular para generar la contracción del mioepitelio, ¿ya? Ahora, respecto de la presencia de oxitocina para el parto, ahí todavía no hay una seguridad de que la oxitocina sea la que produce el trabajo de parto, digamos, ¿ya? Aparentemente, lo que hace la oxitocina va a producir, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de receptores, va a estimular receptores, ¿no es cierto?, y esto va a estar ayudado por el estrógeno del ovario, ¿no es cierto?, que va a inducir una mayor cantidad de receptores de oxitocina en el útero, y cuando llega el momento del parto, la contracción inicial no se sabe todavía quién la hace, pero una vez que ocurre, ¿no es cierto?, esa contracción inicial produce un estímulo y produce prostaglandinas que van a estimular por feedback positivo la liberación de oxitocina, que va a ayudar a generar más contracción. Pero no sería este el mecanismo que genera la primera contracción, ¿ya? Sino que habría otro mecanismo que todavía no está descubierto, no está bien descrito, ¿ya? Entonces, una vez que se ha producido la primera contracción, eso hace que la placenta secrete prostaglandina. Las prostaglandinas se estimulan para secretar más prostaglandinas y estimulan para secretar oxitocina, la cual ayuda a la contracción. Y el círculo sigue produciéndose hasta que ocurra el alumbramiento, ¿no es cierto?, ocurra la salida de la placenta. Ya, y para completar esta clase, les voy a mencionar las 4 hormonas de la felicidad, ¿ya? Yo creo que es bueno que tengamos una visión de cuáles son las hormonas de la felicidad, ¿no es cierto? Bueno, la oxitocina sería la hormona del amor, ¿ya? La que nos da el sentimiento de tranquilidad, nos da los sentimientos de el querer abrazar, por ejemplo, el querer así estar en contacto con otras personas. Aparentemente la oxitocina es una hormona que nos hace, ¿no es cierto?, querer estar junto a otra persona o a otras personas, ¿ya? Es responsable no solamente de la dilatación del cuello del útero, tanto en el orgasmo como en el parto, ¿ya? Entonces, en 2 momentos está presente, ¿ya? Y aquí, esto está escrito por alguien que es muy amante seguramente de lo natural, ¿no es cierto? El parto no estaría vinculado con el dolor, sino que estaría vinculado al placer, a la fisiología del placer. Y que el cuerpo de la mujer secreta la oxitocina y desencadena una emoción erótica que hace distenderse los músculos del útero progresivamente, ¿ya? Al contrario que la oxitocina sintética, que lo hace en bloque y produce dolores, ¿ya? Entonces la oxitocina normal va a producir, ¿no es cierto?, una emoción erótica que no sería
producida por la oxitocina sintética, ¿ya? Y nos va a generar estos sentimientos de amor, altruismo, tranquilidad, y también reflejos como la eyección del feto, la placenta y la leche materna, ¿ya? Y aquí tenemos el cuarteto de la felicidad. Entonces tenemos la dopamina, las endorfinas, la oxitocina y la serotonina. Entonces, partimos con las endorfinas, que produce una sensación de felicidad y nos va a disminuir en general el dolor, ¿ya? La dopamina, que nos da motivación y placer, ¿ya? Ya lo sabemos por neurociencia. La oxitocina, que se relaciona con los vínculos emocionales que tenemos con las personas. Y en el caso de la mujer y de la mujer madre, ¿no es cierto?, se relaciona con el apego y la maternidad. Y la serotonina mejora el estado del ánimo y da bienestar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas nos permite hacer cada una de estas hormonas? Vamos a partir con la dopamina, ¿no es cierto? La dopamina, si nosotros tenemos un buen periodo de sueño, ¿cierto? Si celebramos algo, si nos alegramos, si hacemos ejercicio, probablemente vamos a tener una buena cantidad de dopamina en nuestro cuerpo. La oxitocina, ¿en qué condiciones podemos, ¿no es cierto?, liberar oxitocina? En cuanto a la meditación, en dar abrazos, en ser generoso, ¿ya? Ahí está la oxitocina liberándose. La endorfina con los bailes, con el canto, con sonreír, y la serotonina con ser agradecido, disfrutar de la naturaleza y ser feliz, ¿ya? Entonces, estas hormonas se relacionan mucho al estado de felicidad que nosotros podemos tener. Cada una de ellas aporta como en algo particular, ¿ya? Pero una persona que vive su vida con tranquilidad y con equilibrio, ¿no es cierto?, emocional y físico e intelectual, lo lógico sería que tuviera estas hormonas y viviera bien, ¿ya? Tratar de vivir lo mejor que se pueda. Ustedes como médicos traten de hacer que sus pacientes tengan buenos estilos de vida, ¿ya? Siempre es importante. Ustedes saben que yo soy el profesor de la competencia C6, así que estoy obligado a repetir como loro, ¿no es cierto?, como disco rayado, que es importante los estilos de vida saludables. Así que se lo voy a repetir hasta el último día de clase, ahí se los voy a estar repitiendo, ya, de la importancia que tienen los estilos de vida saludables para tener las 4 hormonas de la felicidad, que tienen que estar, ¿ya? Tienen que estar presentes en nosotros, ¿ya? Tenemos que bailar, tenemos que cantar, tenemos que abrazar, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que hacer ejercicio, aunque yo no haga, pero ya ustedes hagan ejercicio, por favor. Ya, en fin, dormir bien. Yo sé que no están durmiendo bien por culpa de la carrera, pero cuando puedan, traten de dormir bien, ¿ya? Eso, cosas así. O tienen que decirle a sus pacientes que duerman bien, pues tienen que aconsejarlos, ¿ya? Aunque ustedes a lo mejor no lo hagan, así como yo lo estoy aconsejando a ustedes, pero ustedes aconsejen bien a sus pacientes, ¿ya? Para que por lo menos ellos traten de vivir lo mejor que se pueda. Ya, y para terminar, solamente algunas pruebas científicas, mostrarles nomás. Y por ejemplo, si uno le agrega una oxitocina intranasal, se aumenta la circuitería neural, que ayuda, ¿no es cierto?, a la motivación y a la percepción social en niños con autismo. Entonces, bien interesante esto, cómo una hormona, que yo la puedo dar, ¿no es cierto?, desde afuera, ¿no es cierto?, en forma como un aerosol, puede mejorar la respuesta de niños con autismo. ¿Ya? Y esto tendría que ver, obviamente, con la activación de nuestro sistema límbico, ¿no es cierto?, con el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, ¿no es cierto?, cómo se van conectando entre ellos, cómo van fortaleciendo sus relaciones, ¿ya?, con la corteza prefrontal y generando una mayor motivación, ¿ya?, para que la persona haga cosas, ¿ya?, para que la persona realmente pueda motivarse, pueda sentir gusto de hacer lo que está haciendo, ¿no es cierto?, como sabemos que es el sistema de recompensa. Y aquí, por ejemplo, el experimento que se hizo fue si los niños autistas podían tener algún reconocimiento emocional. Ustedes saben que los niños autistas son como medio así, no muestran su emoción tan fácilmente. Pero a nosotros nos da una enorme felicidad cuando vemos al Salvador que sonríe. Es una alegría para nosotros, ahí sí que todos disfrutamos
y todas las hormonas de la felicidad se nos juntan, probablemente en ese momento cuando Salvador está feliz, ¿no es cierto? Pero acá vemos que seguramente hay niños que no tienen esa respuesta, entonces si les damos oxitocina intranasal, van a tener mayor respuesta, ¿no es cierto?, al emocional, ¿ya?, en niños autistas. Aquí se ve la diferencia, que es una diferencia significativa, ¿ya? Al menos con los ítems más fáciles, ¿ya? Aquí es un ensayo con ítems más difíciles, más fáciles. Cuando ya es muy difícil, es difícil que un niño autista ya pueda procesarlo bien. Pero cuando el ítem es más o menos fácil, lo puede hacer, ¿ya? Pero lo interesante es que pasa desde una respuesta basal, ya con el placebo, a una respuesta mayor con la oxitocina. Eso es muy genial, ¿no es cierto? Y muy bonito que pueda ocurrir eso. Ya. Eso sería, entonces, vamos a dejar de grabar. No sé si hay alguna consulta, chiquillos. ¿Alguien del grupo que está afuera? ¿Consultas? Los opioides, sí. En el cuadrito de paréntesis decía toxina. Sí. Pero no es que la oxitocina es como parte del cuarteto con la endorfina. Sí, pero se autorregulan. Sí, tú sabes que siempre va a pasar esto. El cuerpo siempre se va a autorregular. Siempre va a tener alguien que te va a bajar, y eso no significa que sea malo. Eso significa que va a evitar que tenga un exceso. Va a tener un equilibrio. Acuérdate que el cuerpo siempre trata de buscar los equilibrios. Eso. Ya. Ya, chiquillos, entonces, gusto de vernos y nos vemos mañana. Mañana seguimos con la clase de la adenohipófisis, ¿ya? Y la hormona del crecimiento, ¿vale? Ya, nos vemos. Chao, chao.